¡Yeah! ¿Qué es la que hay? Welcome back. De vuelta para la vuelta. 2023. Let's go. Este es nuestro primer episodio del 2023, ¿no? Sí, Bueno, nuestro juntos. primer episodio de podcast de 2023. Yeah. Yeah. So, gente, bienvenidos a Behind the Mic, el volumen 1 por siempre del 2023. Volumen 1 eterno. Esto no tiene fin, loco. Mira, Corillo, felicidades con, ¿verdad? Con Navidades, Happy New Year. Me asusté. Reyes. Feliz Reyes. ¿Qué pasó? No, yo me asusté. Estos entendieron. Ok. Ah. Dios mío, señor Mira, yo aquí teniendo un momento bonito con la Ajá. gente. No, felicidades con todos y felicidades a ustedes, Y chicos. felicidades a Tere. ¡Tere! ¡Tere, felicidades, Tere, te amamos! Papi, la partimos con Tere, que es lo de Keropi. Tere me preguntó, pero muchachos, estoy confundido. No, Tere, No, no, Tere, ese no es el de chica. nosotros. Qué Que bueno. participamos. Pues me siento orgulloso de ustedes. Gracias, Tere. Hacho, está Tere, una chulería. Era Luis Aborchernal. Mira, Luis, Luis. saluda a la gente ahí, Luis, mano. está callado, siervo. ¿Qué es la que Saluda hay, ahí, Corillo? saluda ahí. ¿Qué es la que hay? Le extrañaron a Luis, ¿Todo bien? ¿verdad? Me Yo sé que extrañaron, yo sé que sí. Yo soy Luis la... estuvo ahí hablando bastante en el podcast de Keropi ¿Viste? también, se desenvolvió, ¿Viste? Full. estuvimos ahí super nice. Estamos ready. Aquí la gente ama a Luis. Que by the way, la semana pasada Ujú. estuvimos estrenando nuestro primer episodio de Behind Behind the the Sessions. Wow. Si no lo has visto, te invito a que pases por a nuestro canal Yeah. de YouTube, dale para allá, dale play, compártelo por ahí para abajo. Así coméntanos si te gustó, si Está quieres, bien bueno. si quieres el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Yo quiero el 2, el Vienen 4, el como 5, el quiera, 6. pero Van a por si venir, acaso, ¿verdad? pero si lo quieres es mejor. ¿Me entiendes? Si lo deseas. Si lo deseas, Claro. pues yo también lo deseo. Qué rico. Como desear suscribirte en YouTube. Yo sé En que tú quieres, En ¿verdad? esta hora. Tú deberías de suscribirte a YouTube. Así que suscríbete ahí, dale subscribe, comenta, dale like, comparte. Pon lo que sea ahí, pon un thumbs up, fueguito. para abajo, un fueguito. Un fuego, llama. Lo que tú, oye, pongan una viejita. Pongan la viejita Oye, oye, Tere. y pongan Tere, Yo comento en todos los podcasts, yo pongo un fueguito. Hay que hacer un canal de Doña Tere para que vean los comentarios ahí. Chicos, un canal no, hay que hacerle un canal a Doña Tere. Exacto. Dios los bendiga, sí. Bendiciones, mis Exacto. niños. ¿Te imaginas qué random? Ya estamos viéndonos muy extremo con Tere, ¿ok? Bueno, Bueno, zumba. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos un invitado. Como siempre, sorprendiendo a nuestro público. Yeah. Hoy va a ser una edición bien especial, así que tenemos aquí un director de películas cristianas en Puerto Rico. Yeah. Estamos súper orgullosos del trabajo que está haciendo. Se está estrenando películas recientemente que salen ahora en febrero, mi gente. Yeah. Así que vamos a estar ready para eso. Y yo quiero darle la bienvenida a Julio ¡Román! Yo la miré porque pensé que había dicho algo mal. Yo, No. dije algo mal. Enero y febrero. Van a Ok, ver enero, películas en febrero, y ya. Aquí duro, estamos duro. como D-Rock sacando una mensual. Toma. ¿Sabes? Yo me recuerdo ese tiempo que D-Rock estaba, papi, todas las semanas con una Pegado, película nueva. pegado. Wow. Tacho, papi, sí. Bueno, felicidades. Felicidades. Felicidades también. Felicidades también. Felicidades. Felicidades. Happy Merry Christmas. No, aquí yo siento el amor aquí. Este me ama, te amo allá, Tere, yo quiero conocerla. ¿Cómo Eres fue? la dura. Bienvenido, es lo que iba a decir. No, gracias. Un honor estar aquí y compartir con ustedes un rato. Gracias a ti. Zumba. Zumba, papi, zumba, papi. Eso es bien obvio ahí, papi, al garete. Mira, pues ya, ¿verdad? Para ir empezando, sabemos que, ¿verdad? Como dijo Juancho, un director, sabemos que ya tú llevas varios años trabajando en esto, pero queremos saber el trasfondo desde antes de que tú empezaras en toda esta aventura. ¿Qué fue lo que te trajo esa pasión por las películas o por lo, ¿verdad? Esta área creativa. Mira, ok, ¿cuán atrás? Más atrás. Fíjate. Desde el principio. Desde pañales. De pañales. Pues mira, 1980. ¡Yeah! No saques el número, no saques el número, no saques el número. Esto lo editas, Esto sale ya así, one take, esto es one take.
Bueno, no, la realidad, aquí en el aspecto creativo, yo recuerdo en 9º grado, y esto sí, una historia real, yo estaba sentado y yo veo a esta compañera de estudio que está escribiendo algo. Y yo le dije, mira, ¿qué tú estás escribiendo? Y ella me dice, una película. Y yo no sabía que las películas se escribían, ¿no? Yo soy del barrio Arenas, claro. en Bayamón, tú sabes, con mucho orgullo. Y yo me fui a mi casa a escribir una película. Y me puse a escribir. Escribí otra más y lo dejé ahí porque mi meta era ser piloto de la Fuerza Aérea. Yo era un muchacho, eso era lo que yo quería hacer, piloto de la Fuerza Aérea. Y yo pues en la high no estaba con muy buenas acciones ni amistades en ese momento, no porque ellos fueran personas malas, sino porque no estábamos actuando bien. Ajá. Y los maestros, como que para tratar de separarme un poquito, ellos decían, este muchacho es inteligente, pero como que la juntilla, ese era el comentario. Él es un nene bueno, pero la juntilla, era un poquito lo que decían. Pues ellos, entré al grupo de teatro, hice una audición y me cogieron para el grupo de teatro. De momento, después vi para atrás y era que todos los maestros habían hablado. Claro, estaban... Se pusieron de acuerdo. Sí, porque entonces al mediodía ya yo en vez de estar con los muchachos, yo tenía ensayo. ¿ves? Claro. Tenía ensayo allí. Y entonces empecé a como que ya separarme un poquito. Y resulta que había muchos cristianos en ese grupo de teatro, muchos jóvenes cristianos. Entonces me invitan al grupo de jóvenes. Yo voy al grupo de jóvenes, ya tengo 18 años para ese momento. Y recibo a Jesús en mi corazón en ese grupo de jóvenes. Wow. Y ahí como que empezó el asunto a cambiar, porque ya entonces yo no sentía que realmente Dios quería que yo fuera piloto de la Fuerza Aérea, no por nada, sino que simplemente sentí que no era mi camino. Ajá. Y yo entro a la universidad para estudiar física, entrar al Air Force ROTC y toda esa cuestión. Claro. Y tengo mi encuentro con Dios y ahí cuando yo percibí que Dios me habló, que me dijo, eso no es. Y de igual manera me puso en mi corazón, se acabó, ¿no? En el sentido de cómo era mi vida. Porque cuando yo me convertí, yo seguía viviendo mi vida normal, ¿no? Yo no pensaba que había un cambio hasta ese día que tuve ese encuentro con Dios. Yo recuerdo que los jóvenes orábamos a las 6 de la tarde y yo estaba solo y me sentía bien triste. Es un momento bien triste, bien solo. Y ahí fue que yo sentí que Dios me habló y me dijo, se acabó. Wow. Y yo me levanté y fui, entré a la oración. Y de ahí en adelante mi vida cambió. Pero ya ahora no tengo la Fuerza Aérea, ya no sé qué voy a hacer. Ajá. Claro, Y entonces- la pasión por la que llevas. La que llevaba siempre se fue. Ya Yo que se decía, fue. yo no sabía que Dios tenía para mí, solamente sabía que eso no era. Y entonces en los jóvenes empiezan a hacer un programa de jóvenes en la iglesia y hacen el llamado, mira, quienes quieren participar de manera voluntaria. Y yo levanté la mano y empecé a escribir en el programa de los jóvenes. Después empecé a dirigir el programa de los jóvenes y ahí entonces me transferí a estudiar telecomunicaciones porque se avivó ese Exacto. fuego. Aquello que había visto en la escuela intermedia se aviva entonces en mí en ese momento y yo digo, esto es lo que quiero hacer y se me pone en mi corazón el sueño de hacer películas cristianas, películas que transformen la sociedad. Y así fue que empecé y me fui a estudiar y empecé a trabajar ya entonces en comerciales de televisión, hacer videos musicales y todo eso. ¿Qué fue lo primero que comenzaste a hacer? Yo comencé editando. Fuera del programa de los jóvenes empecé a editar los programas del pastor y empecé a editar las cosas que se hacían en la iglesia y una profesora, esto es bien chévere porque en la iglesia a veces no nos damos cuenta, en la iglesia el Señor nos tiene un entrenamiento donde nosotros hacemos cosas que afuera muy poca gente las hace. Entonces yo dirigí el programa los domingos, la predicación. Yo estaba ahí en la predicación los domingos y entonces cuando voy a la clase, que me toca la clase de producción en estudio, pues ya yo estaba planchado. Claro, ya tú lo tenías Ya todo. porque todos los domingos lo hago. Ajá. Y la profesora me lleva a trabajar con ella como editor. Y ella era una cineasta que hacía documentales. Y yo empecé entonces a editar los documentales de ella. Y después de ahí entré a trabajar como asistente de producción en comerciales. Yo era el que llevaba el agua, el que recogía el set, el que limpiaba, mapeaba. Después que terminaban de filmar, ese era Esos yo. son los principios de la mayoría, ¿verdad? De los que trabajan en la industria. Sí. Y es bien importante uno tenerlo claro, porque tú no puedes menospreciar los pequeños comienzos. Y cuando tú tienes claro cuál es el propósito de Dios para tu vida, tú no puedes enfocarte únicamente en el producto final, sino que cada paso es valioso. Y algo que sí yo le doy gracias a Dios es que me dio la oportunidad de que cuando yo llevaba agua al set, Él me puso en mi corazón de que yo tengo que ser fiel haciendo eso. Porque voy a poder decir que empecé de abajo. Que empecé de la posición más baja. Entonces yo era el que llevaba el agua al set y yo estaba siempre atento a que si tú eres el director, tú tengas agua. Y recuerdo una vez que entró la productora entró
y ella vio que todo el mundo tenía agua y ella dice, bueno, aquí hay agua, eso tiene que ser que Julito está por ahí. Qué Pero duro. ahí para mí esos son cosas que se me marcan porque son una afirmación de Dios de que yo entendí, ok, estoy siendo fiel en esto. Pero de igual manera, como tú eres fiel en el proceso, tienes que ser fiel cuando Dios te dice, se acabó. Claro. Entonces llegó un momento que ya yo estaba trabajando como asistente de producción, me estaban invitando a más producciones y el Señor me lo había dicho desde antes, tú estás aquí para aprender y para conocer las personas. Bueno, entonces yo estaba con eso, voy a aprender. Entonces me ponía con los de arte y yo aprendía con los de arte, con los de cámara y yo aprendía con los de cámara. Y llegó un día que el Señor me dijo, se acabó. Se acabó. Y entonces, cuando llega ese momento, después te vuelven a llamar, es trabajo, ya estás cobrando un poquito más de notoriedad en esa área, ¿no? En esa posición. Claro. Y después me llamaban y yo decía, no, ya no. ¿Pero qué estás haciendo? No sé. Wow. Pero llegó el momento de dejar de hacer eso para poderte mover a tu próxima asignación. ¿Verdad? ¿Cuál es la próxima asignación que Dios tiene para ti? Y ahí lo dejé y ya, pues entonces empecé a ver qué hacía. Eso está durísimo porque hay personas que se rehúsan a renunciar. Ajá. O sea, como que pues, esta es mi zona safe, estoy seguro aquí. Yo no puedo dejar esto porque tengo un montón de prioridades y cosas. Eso ¿verdad? así. Tengo que estar como que no puedo soltarlo. Yo creo que la mayor parte de nosotros los cristianos es una de las cosas más difíciles de hacer. Tú transicionar de una asignación divina a la otra. De lo que Dios te envió a hacer ahora versus lo otro que hace. Porque ya lo conoces, ya le encontraste la pasión, ya estás ahí. Y el problema es que si tú no transicionas, si tú no sueltas, y nos pasa con los ministerios, Claro. este ministerio, y no lo quieres soltar, si tú no lo sueltas, ya el favor de Dios no está sobre tu vida en esa acción específica. Así que lo Exacto. estás haciendo en la carne porque te da la gana, pero el respaldo de Dios ya entonces no fluye. ¿Me entiendes? Porque ya Dios se movió. Sí, ya él no está ahí, ya eso está durísimo. Ya él se movió en tu vida a otra cosa. Ya él te unge para cosas específicas. Si ya tienes que estar haciendo otra cosa, no puedes seguir haciendo lo anterior. Entonces, a veces nos amarramos, tú sabes, nos amarramos a... El porque nos comfort zone. gusta. Sí. Sí, te aferras a eso. Sí, Ya sí, te sí. ya es como que ya sabes cuándo evadir, cuándo no, ¿entiendes? Uno sabe cómo manejarse. Exacto, y ahí es que entra la responsabilidad de uno de escuchar la voz de Dios, de cuando te diga, ok, ya. Porque en muchas ocasiones tú no sabes qué es lo próximo y ahí es que entra el Exacto, hecho. Porque si Dios te muestra, ok, vas a hacer un cortometraje, pues uno dice, ok, Ok, estoy dejando esto y voy para el cortometraje. Pero generalmente Dios te dice, stop, Claro. se acabó. Tengo otra cosa para ti y ahí es que entra la parte de fe, la parte de la relación íntima de uno con el Señor. Yo creo que eso también nos hace todo el tiempo dependientes de Dios. Totalmente. Porque si te dijera para dónde va, fácil. Si es un mamey, así todo el cualquiera. mundo tiene fe. Ajá. Yo creo que hasta uno mismo se crece, ¿sabes? Como que, ya sé para dónde voy, eso es lo que tengo que hacer. Ya. Versus como que no sé para dónde voy ahora. Dios no Yo me ha tengo dicho que ver, nada. hermano. Yo dependo de Dios. Pues yo voy a buscar la dirección de Dios. Sí, renuncio a esto, voy a caminar entonces, pero voy a depender de Dios. Esperar que Él la próxima Exactamente. instrucción para aceptar. Y tienes que empezar a sentirte cómodo en esa incomodidad. Eso. ¿Me entiendes? Yo normalmente, yo te soy honesto, yo no sé, yo tengo metas, y tengo metas a largo plazo y tengo visión, pero en el hacer lo que Dios quiere que yo haga, yo no sé más de 2 pasos, como mucho. Yo sé lo próximo que Dios quiere que yo haga. Y me tiro para ahí. Y cuando llego ahí, entonces que veo lo próximo. ¿Me entiendes? Uno generalmente no tienes todo el camino trazado que a uno le gustaría. A mí me gustaría. Yo trabajo en producción. Tú quieres tener todo Claro, B, planchadito. pero de momento nos cae una pandemia encima y ya nadie sabe todo lo que teníamos planificado y ¿Qué ahora. vamos a hacer? Exacto. La pandemia personalmente a la industria de las películas, sabemos que obviamente lo impactó, pero a ti personalmente te impactó mucho el momento de la pandemia. Mira, si te soy honesto, no tanto. Y te voy a decir, porque yo seguí trabajando en la pandemia. La diferencia es que tú trabajas. Entonces, en el caso mío, yo estaba hablando con un distribuidor cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Él distribuye la película Creeré y yo le estaba hablando con él y él me dice, Julio, ¿tú sabes una cosa? Que las personas piensan que el mundo se detuvo. Y él dice, el mundo no se detuvo. El 90% del mundo se detuvo, pero hay un 10% que ha seguido trabajando y cuando la pandemia termine, esos son los que van a echar para adelante. Entonces, ¿qué yo hice durante la pandemia? Yo sometí las propuestas de los mecánicos, yo escribí el guión de la película para México y yo seguí trabajando. Ahora, no estaba filmando, pero si no estoy filmando, puedo trabajar la parte de someter propuestas, los guiones. Claro. Entonces, muchas de las cosas que tú ves ahora que se agrupó es porque vienen de esa época, que no pudieron salir en esa época por la pandemia y empiezan a salir ahora. Pero no paramos de trabajar. Yo estuve trabajando toda la pandemia. Duro. Pero que fue fruto de eso y fue cómodo.
Sí, ahora no estoy diciendo que estás cobrando en la pandemia. Claro, pero estás claro. trabajando. Pero estás trabajando. Sí, Entonces, hay Claro. que empezar a entender eso, cómo yo me muevo. A veces no solamente marcamos el trabajo si recibo una remuneración directa. Sí. Entonces, si no recibo una remuneración, lo dejo quieto ahí. No, porque tengo que cobrar. Y sí, tenemos que cobrar. Hay unas necesidades. Pero si tú escuchas la voz de Dios y Dios te envía a hacer algo, pues ya lo demás es secundario. Ok. Y yo sabía que este es el momento de anidarse a escribir, a crear propuestas, a formar proyectos y empezar a someterlos. Porque ahora mismo no los puedo firmar. ¿Qué Claro, voy a hacer? ¿Me voy a claro. quedar en casa haciendo nada? Claro, no, y adelantar mucho el proceso. Claro, la realidad es que eso es aburrido. Hacer propuestas es aburrido. Ajá. O sea, tú tienes que tener una pandemia que tú no puedes hacer más Que te nada. obligue. Más nada Hacer para eso. hacer eso. ¿Entiendes? Pues ahí fue que lo hice. Durísimo. Por eso hay una detrás de otra vez. Y puedes tener más películas. Exacto. Pero fue fruto de Sí, la trabajar pandemia, durante- porque si no fuese así, a lo mejor no hubiese No, resultado porque de esa Pero Eso manera. sé. sacó un poco de cuando empezaron a quitar las restricciones, ¿no? Sí, nosotros sacamos Creeré en el 2021 cuando se empezó a levantar las restricciones y eso es otra. Yo no quería sacar Creeré en ese momento Ya. porque no realmente el cine no estaba recuperado. El cine y todavía no está 100% recuperado y era un riesgo, pero percibíamos que Dios quería que la sacáramos en ese tiempo. Había una palabra del Señor de sacarla Ya. en ese tiempo. Entonces la sacamos. Gracias a Dios nos fue bien. Gracias a Dios cumplió su propósito de sembrar la esperanza y de movilizar muchas cosas que queríamos, que era la palabra que Dios nos había dado. Pero son decisiones fuertes, tú sabes, que uno tiene que constantemente tomar y depende totalmente de tu relación con el Señor. Ya. So, me está súper interesante porque pienso que, bueno, obviamente que es así, que el propósito de Dios es superior a lo que los resultados de tu película puedan transmitir monetariamente o en Totalmente. números. Sí, totalmente. Y volvemos, hay que empezar. Tú no puedes amoldar tu ministerio a la industria en la cual tú te encuentras. Exacto. O sea, tú no puedes yo no puedo amoldar el ministerio que Dios puso en mi mano a la industria de cine. Ujú. Y yo no puedo tomar la industria de cine y meterla al reino de Dios. Yo tengo que traerle el reino de Dios a la industria, A la industria de cine. la industria Claro. de Duro, cine. claro. Ujú. Entonces, cuando tú empiezas a ver esos resultados de box office, yo no los controlo. O sea, tú no puedes controlar si la gente va al cine a ver la película o no. Exacto. Por más buena que tú hagas la película. Los mecánicos es excelente y le metimos todo el corazón. Yo no puedo controlar la gente que vaya. Ahora, yo puedo controlar ser obediente a la voz de Dios. Claro. Eso sí. Y entonces, cuando tú hablas de resultados, yo recuerdo que con el último minuto no le fue muy bien en el cine. Pero nos llegaron 5 testimonios de personas que estaban considerando el suicidio, que luego de ver la película desistieron de Brutal. esa idea. Wow. Entonces, lo que tú dices, ¿cómo tú empiezas a medir? ¿Me entiendes? Dios depende de un buen box office. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ajá. Entonces, no puedo medir mi éxito Ujú. con la métrica del mundo, porque entonces estoy frito. Estoy frito porque las métricas del mundo son muy limitadas. Es box Qué office. duro. En el cine es box office. Claro, En sí, disco, no hay más. ¿cuántos plays Streams tiene? y ¿Cuántos plays. streams? ¿Cuántos streams? Pero a la hora de la verdad, ¿eso es lo que le importa a Dios? No. A Dios, esto que ustedes están haciendo, lo que le importa a Dios es cuánta gente lo ve. Dios quiere que más gente lo vea para que ustedes sigan llevando la palabra. Pero lo que quiere Dios es fluir con la palabra que les está dando a ustedes, con el mensaje que les está dando a ustedes, para que cuando se esparce el reino de Dios en eso. Exacto. Entonces tú no puedes moverte como un podcast tradicional porque ellos están limitados. Tú tienes una ventaja superior a ellos y es que lo que tú estás haciendo tiene un resultado en la eternidad. Todo lo demás, el box office se acaba en la tierra. Aquí, Ya se cuando acabó. se acabó. Los acabó. views se van. Los views se van. Ahora, las personas que fueron impactadas con la palabra que tú traíste y eso Yeah. cambió su vida, eso te sigue a la eternidad. Y dice la Biblia que nuestra obra va a ser probada por el fuego. Es decir, que en el cielo, cuando estemos allá, va a ser probada. Y dice que si se mantiene, vamos a recibir recompensa. Es decir, que lo que ustedes están haciendo hoy aquí, ya automáticamente, por ser dirigido por el reino de Dios, por el Espíritu Santo, hay una recompensa. Claro. Independientemente de los views, porque es una acción de obediencia. Ya. Qué duro. Entonces ahí es que está el asunto, que nosotros no podemos guiarnos bajo las métricas de este mundo porque son muy limitadas, son a que 70, Claro. 80 años. Sí, sí, sí. Eso no Si importa. llegan a 80. Si llegan. Si llegan. Ahora, esas personas que recibieron del Señor en la película, mi parte es ser obediente, mi parte es ser fiel, y eso es una acción eterna, es una acción que tiene un resultado en la claro. eternidad. Eso me va a seguir por toda la eternidad, independientemente si les gustó a los críticos la película
whatever, porque cuando tú empiezas a hacer proyectos, te empiezan a causar otra serie de cosas. Cuando nosotros hacíamos películas que habían sido un poco más pequeñas, a lo mejor ni las reseñaban. Ahora se reseñan, ¿es cierto? Y eso es muy positivo y les agradezco que siempre, ¿verdad? Nos reseñen. Pero de igual manera tiene gente que está dando su opinión y es bien pública esa opinión. Entonces tú no puedes permitir que el que le guste a alguien la película te haga sentirte mejor o el que no le guste te tumbe, porque a la hora de la verdad ellos no son mis jefes. Claro, sí. El efecto allá arriba. No me sorprende porque ya yo sabía de tu... Ya lo extrañaba. Yo no sé qué, pero no. Yo aprendí, sigue los que saben. Sigue los que saben, ok, vamos. Este época es santo y tengo que... No, ahí. Sí, cuando tú estés en adoración, si alguien levanta las manos, olvídate. Tú levántala. Él está sintiendo algo, tú síguelo, como los perros de casa, tú sabes. Ay, Dios. ¿Verdad? Yo sé de tu background ministerial y todo esto, pero te escucho y entiendo, ¿verdad? Que ahora que yo sé que tú eres pastor, ¿verdad? En Restauración de Cristo, Guaynabo. So, ahora te escucho y yo digo, ahí veo el lado de pastor porque yo no lo había visto. Pero brutal como, ¿verdad? Transicionas tu vida profesional a lo que es normal, a lo que es tú y yo. Claro. Claro, lo que pasa es que recuérdate que tú no eres... O sea, tú no tienes una vida cristiana y una vida secular. Exacto. Es una sola vida. Tú eres un hijo del reino de Dios donde quiera que tú estás y todo lo que tú estás haciendo, así tú seas doctor, mecánico, si Dios te llamó a hacer eso es una acción de adoración cuando tú lo haces en integridad. Claro. Entonces tú tienes que prepararte igual que como se prepara un pastor para predicar o un evangelista. Y yo recuerdo que mi pastor me dijo una vez, él me dijo... Tu empresa, yo tengo que hacer una empresa, porque para hacer cine tienes que hacer una empresa. Me dijo, tu empresa es tu campaña evangelística. Y eso te lo cambia, porque entonces tú no vas solamente a hacer una película. Tú tienes que pensar, ok, estas personas con las cuales yo estoy haciendo la película, ¿cómo yo puedo acercarlos más hacia Jesús? ¿Cómo yo puedo presentarles a Jesús? No necesariamente que todos reciban a Jesús como Señor y Salvador ahí, porque yo no soy el que salva. Mi trabajo es sembrar la semilla. Pero te cambia el panorama porque no es solamente hacer una película, es cómo tú pastoreas este grupo de personas durante 2 meses y les muestras un Jesús con los cuales ellos puedan relacionarse y conectarse más. Entonces, tú no puedes ver tu vida fragmentada. ¿Me entiendes? Mi función pastoral es una función que estoy ejecutando, un llamado bajo el cual estoy ungido y tengo una responsabilidad. Y lo tomo como tal. Pero cuando estoy filmando tengo la misma responsabilidad. Es el mismo jefe. Es un escenario diferente para ejercer mi ministerio. Y mi ministerio lo abarca, igual que tú, igual que yo. No porque soy estudiante. Como soy estudiante no soy cristiano. ¿Me entiendes? No, eso no funciona así. No funciona. Así. Entonces yo creo que se ha hecho mucho daño por mucho tiempo, no por nada, por una intención negativa, sino, ¿verdad? Porque se ha tratado de enfatizar la importancia del ministerio, que yo creo que es así, pero se ha enfatizado en que tú eres ministerio y tu vida secular. No, en lo secular. Espérate, no. Eso no, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, yo estoy en el reino de Dios en mi casa, en el trabajo, en la película, en la iglesia, y tengo la misma responsabilidad de manifestar el reino en la tierra donde quiera que esté. Duro. Claro, sí. Tú grabaste, ¿verdad? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en 2 películas de Julito. Yo estuve en Barrote. Y estuve en la de los mecánicos. Y en verdad eso es otra cosa. O sea, ver toda esa gente, que hay mucha gente que no es cristiana, como él dice. O sea, tiene mucha gente que quizás el ambiente se puede poner hostil, se puede estar molesto por allá y de repente pues tú ves a Julito con su paz, tranquilito, dirigiendo a todo el mundo y en verdad como que pude aprender un montón. O sea, pude ver cómo uno se puede manejar en proyectos así con tanta gente que no es fácil. No es fácil. Y una de las cosas que tú tienes que tener en consideración es que, volvemos, tienes que manifestar el reino de Dios en ese lugar. Entonces, ¿cómo tú lo haces de manera práctica? Porque suena bien espiritual, pero hoy tenemos que filmar una película. Claro, se tiene que hacer. Vamos a empezar. En mi set no se le falte respeto a nadie. Y eso, yo puedo controlar eso. Si tú le vas a faltar respeto, tú tienes que salir de mi set. Porque aquí no, yo no te puedo estar gritando a ti ni allá. Y eso son cosas que ocurren en esta industria. Entonces, tú tienes que empezar a crear tus principios, a crear cuáles son los parámetros que tú vas a tener en tus proyectos y tú colocarlos.
Mientras más influencia tú alcanzas y mientras en una posición más alta tú estás en los proyectos, que por eso es que tenemos que aspirar a las posiciones más altas, más control tú tienes de eso. ¿Me entiendes? Tú puedes empezar a controlar otras cosas. Yo como escritor puedo controlar hasta cierto punto. Yo como director puedo controlar hasta cierto punto, que es el set, que es un poco lo que tú has experimentado. Como productor yo puedo controlar otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que empezar a moverse y empezar a ver de qué manera tú influencias en la industria que te encuentras, que el escenario ideal sería que esas personas después cuando trabajen en otros proyectos hagan lo mismo. De igual manera vieron otra manera de trabajar. Y tú influencias. Claro. Que no necesariamente son los mismos parámetros en la otra. Porque si son gaffers o algo, pues se van a trabajar con alguien allá secular o algo. Claro. Y no son los mismos parámetros. Quizás es un ambiente que hablan malo o están bebiendo y ver esa diferencia, pues en verdad. Mira, yo tuve un testimonio que a mí me tocó mucho el corazón y es que, bueno, tú lo viste, nosotros antes de comenzar a filmar siempre oramos, ¿verdad? Y es algo que hacemos todos los días de filmación. No están obligados. Yo como patrono, yo no puedo obligar a una persona a ir a orar. Yo hago la invitación, pero en este momento voy a orar. Que tú no quieras estar, cool. Pues, ¿me entiendes? Pero vamos a orar. Siempre todo el mundo está, es muy bueno. Y empezamos a orar. Y uno de los actores de la película, él también produce eventos. Y él me invita un día a uno de sus eventos porque quería que yo orara al principio del evento. Entonces fuimos y oramos. Y después, él en sus eventos, y él me dice, Julio, ¿tú sabes qué adopté? Que ahora en todos mis eventos, antes de comenzar, le damos gracias a Dios. Y es un actor que no es cristiano, que produce sus eventos. Entonces, ese es el tipo de cosas que tú dices, ok, no se trata solamente de hacer la película. Y no es porque tú seas mejor que nadie. Es simplemente porque tú hiciste lo que Dios te llamó a hacer ahí. Ahora, lo que sí tienes que estar claro es que tienes que estar claro en tu identidad delante del Señor, que esto no es lo que te da identidad a ti. Esto no me añade más amor de Cristo. ¿Me entiendes? Ni menos. Y número 2, que tienes que ser consistente en representar el reino de Dios. No puedes hablar de una manera y después gritarle no, vamos a hablar de amor y después te estoy faltando el respeto. No puedes hacer eso. Esa inconsistencia es lo que te fastidia. Pero cuando tú eres consistente te da una autoridad moral. Brutal. Hablaste de que fuiste a un next step, estuviste en el set limpiando, hubo entonces un próximo paso. ¿Cuál fue ese próximo paso? Mira, empecé a hacer cortometraje. Hice mi primer corto que se llamó Bajo la Sombrilla, y ese corto lo hicimos con varios compañeros que me ayudaron. Eso fue en el 2003, dije la fecha. Yo nací en el 2002. Tú tenías un año. Tenías un año. Ay, papá Dios. Eso fue hace 20 años lo tuyo. Pues empecé a hacer corto. ¿En serio? Hace 20 años. Hace 20. Y entonces hice ese corto y después empecé a hacer videos musicales. Hice varios videos musicales y seguí haciendo los videos de la iglesia y demás hasta que... Yo me recuerdo. ¿Tú te recuerdas? Yo me recuerdo de las películas de tuyas. Claro que sí. Mi tío actuó en una. Yo me recuerdo que mi tío estuvo en una. Víctor. Ah, claro. Ajá. Y él hizo de un personaje como malo. Como Víctor en Fuera de Tinieblas. Ajá, esa. Y Víctor era mi actor para lo de comedia que hacíamos en la iglesia. También hacíamos unos clips, videos de comedia. Víctor, esos clips son demasiado funny. Demasiado. Hasta el día de hoy. Yo estaba los otros días hablando con mis primos de eso y vimos un clip o dos super funny, pero... Perdóname. No, ¿tú sabes lo que nosotros hacíamos? Yo como no había escuela de cine aquí en Puerto Rico en esa época, yo busqué los libros de cine, ¿verdad? De las escuelas de afuera y los practicaba en los videos de la iglesia. Lo que aprendí en los libros lo practicaba en los videos de la iglesia, porque en la iglesia la gente me ama. ¿Me entiendes? Si me salía mal, tú sabes, bueno, por lo menos los jóvenes, ¿sabes? Hicieron el esfuerzo, por lo menos están haciendo algo, tú sabes, no están en la calle, ¿me entiendes? Pero de igual manera, practicas y pruebas el público, ves cómo la gente reacciona a las cosas. ¿Tú no estudiaste esto? Yo estudié telecomunicaciones, no había escuela de cine, yo no estudié dirección. Después, en el 2011 fue que yo hice mi maestría en escritura de guiones. Entonces yo estudié telecomunicaciones, bueno, y me fui en el 2005, me fui para el Hollywood Film Institute, pero como productor, ¿no? Para certificarme como productor. Y después entonces en el 2011 fue que hice mi maestría en guiones. Pero como dirección yo nunca estudié dirección.
Qué loco. Fue lo que desarrollaste en el camino. Exactamente. Y empezando a ver entrevistas de directores para ver cómo piensan los directores. Cómo tomaban las decisiones. Y entonces los videos de la iglesia pues los ponían en práctica. Entonces tú ves los videos de nosotros de esa época. Todos bien cinematográficos y toda la cuestión. Y era yo estaba practicando. ¿Tú sabes las técnicas? Claro. O sea, yo me monté en unos roller skate y me agarré de una guagua al lado para hacer un doble. Entregado. Eso todavía lo hacen. Eso lo hacen. ¿Entiendes? Sí, ahora hay guaguas que lo hacen solo. También, claro. Sí. También. Pero, Sí. uy, qué- Pero a lo que voy es que la iglesia local es el lugar donde el Señor nos entrena. Ya. Y no solamente para salir, sino para nosotros llevar la excelencia también en ese lugar. Y esos videos, piensa que los videos que hacíamos allí se pasaban una vez. No había ni redes sociales que después tú los No, tirabas. eso era lo veíamos. Lo veías el domingo, apaguen y ya. las Ah, pues, luces, y se acabó. Se acabó. Se acabó. O sea, y nosotros ahí dándole. Enmerado. Pero eso es lo que me entrenó. Claro. Y eso es lo que me sigue entrenando. Cada vez que yo quiero hacer algo en el cine, lo practico en los videos de la iglesia y lo practico en las otras cosas que hacemos para ver cómo funciona, cómo se ve, cómo se siente con la audiencia. No tan solo, me sorprende mucho eso, porque también los artistas, hay artistas a nivel de vocal y guitarristas. Músicos, Yo sí. pienso que, yo diría que 90 y pico % de los artistas que están ahora a nivel top vienen de congregaciones. Su primer... ¿Tú te refieres a artistas de música sacra? No, de todos lados. Una Katy Sacras Perry, seculares Perry, también. tal vez, Hijos de Ajá. Justin pastores. Bieber, no sí. sé. Claro, Que claro. empezaron tocando batería en la iglesia. Este fue mi de práctica. Aquí fue que yo empecé. Mi primera canción la canté en la iglesia. Es que dan Sí. mucho espacio a la área artística en los ministerios, ¿no? Si tú lo piensas. Y está a un buen nivel también. Sí, a mí me es un preguntaron, buen nivel. como que ¿qué clase tú cogiste para tomar fotos? Y yo, mira, si yo te cuento, a mí me dieron una cámara en las manos, me dijeron, no hay fotógrafo, hazlo, Exactamente. hazlo, muévete, dale, si te gusta, pues mete mano. ¡Qué bueno! Qué brutal, pues mira, ¡pop! Empieza a tomar fotos. Ahora a veces después llega gente bien, ¿me entiendes? Preparado, pero... Más capacitado. Más capacitado. Pero la iglesia te da ese espacio artístico, música, actuación. Claro, sí. Sí, Desde sí. chiquito. Sí. Yo me recuerdo desde chiquito en todos los ministerios que yo he participado, que hayan obras. Mínimo una obra se hace. Claro. So, si uno lo piensa, es verdad, la área artística uno lo puede desarrollar bien fácil en una iglesia. En la iglesia te prepara. La iglesia te prepara y yo creo que te da las herramientas que si tú las aplicas, tú fuera de la iglesia, tú matas. Claro, Porque hay unos principios súper. éticos de Exacto. trabajo que normalmente... Bueno, te voy a traer algo a la línea. Dale. Cuando tú trabajas en un trabajo afuera y tú eres la persona que estás ahí ayudando al jefe, levantándole la mano al jefe, dices, mira qué lambón, Ajá. ¿verdad? Ya. Pero cuando realmente tú aprendes del servicio, del servir en excelencia sin importar la persona que está ahí, del honor, tú sales allá afuera y tú trabajas así allá afuera y te olvidas de los comentarios que diga la gente. El Señor te lleva, te sigue creciendo porque la gente no trabaja ese nivel de pasión. Cuando tú tomas los principios de Jesús, de que te pida ir una milla, ve 2, automáticamente cuando tú aplicas eso en el trabajo, si tu jefe te dice hacer esto, tú dices, caramba, lo puedo hacer mejor. Tú no lo vas a dejar así medio mediocre. Porque ahora ya tú sabes que el que te pidió ir una milla, ve 2. Tú dices, no voy a ir más allá en excelencia. Y esas son las cosas que te sobrepasan del resto. Y todo eso tú lo aprendes con la Claro. palabra, lo aprendes en la iglesia. Es cuestión de aplicarlo al diario vivir. Es todo en uno, porque no está solo la exposición que te ponen. Por ejemplo, te ponen a tocar la guitarra o te ponen a cantar en el worship. Es que también la palabra de Dios irrumpe en tu vida, ¿sabes? Mientras Eso es así. estás practicando o estás exponiéndote cantando, whatever. Mañana, el domingo tocamos tal canción, te estás preparando y todo lo demás. Pero yo creo que también Dios te va a capacitando tu espíritu Eso es así. para cuando implementes afuera. Es como que, acho, eres una máquina, loco. Y te forma tu carácter, porque Sí. piensa que tú estás en un lugar donde, voy a tomar el ejemplo del cine, hacemos un video para presentarlo en una celebración, 5 minutos y más nada. Esas son las cosas que preparan tu corazón en humildad para que tú no estés pendiente a qué impacto tuvo, cuánta gente, no, sino hacer algo para que cumpliera un propósito. Exacto. Y eso va formando en ti carácter, a organizar las cosas, a trabajar con menos presupuesto, porque no tenemos presupuesto en la Claro. iglesia para hacerlo como Claro. quisiéramos. Entonces tú empiezas a, ¿cómo lo hacemos? Yo recuerdo cuando necesitábamos luces y yo me fui a una tienda y compré las luces de mecánico y esas eran nuestras luces.
¿Me entiendes? Ahora, en Fuera de Tinieblas, las luces que tú ves allí son las lucecitas de mecánico alumbrando el fondo. Pero está ahí en una película. ¿Me entiendes? Entonces, son las cosas que nos permitieron después hacer una serie de trabajos, porque en la universidad yo tomé una clase de cine, era lo único que nos daba en telecomunicaciones, y el profesor decía que era 1.4 millones lo que costaba hacer una película. Entonces, cuando tú miras esos números, es como que... nunca. Claro. Pero Dios te muestra otro camino. ¿Ves? Fuera de Tinieblas surge porque hicimos unos cortometrajes para un retiro de jóvenes. Y entonces el cortometraje duró 40 minutos. Y yo tiré el comentario más inocente que pude haber tirado, que era, bueno, si ya hicimos 40 minutos, que hagamos una película no es nada. No sabía lo que estaba hablando porque sí es muy diferente. Pero lo que sí, el deseo nació. Claro. ¿Me entiendes? Espérate, hicimos esto. Y yo tomé 2 personajes de los del cortometraje, el papá y el hijo, y hice toda la película Fuera de Tiniebla con eso. Y ya yo los había visto las dinámicas, así que tomé de aquí y lo expandí y trabajamos otras áreas. Pero surgió de la iglesia. Qué brutal. So, tu primera película sale de la iglesia y ahora tú, ¿verdad? Estamos viendo una película como Los Mecánicos, que no exactamente es basada así en una temática cristiana. ¿Cómo tú como persona cristiana haces una película, ¿verdad? Vamos a llamarlo secular, y aún así no tratar de contaminar el mensaje, claro, whatever. Y esa es muy buena pregunta. ¿Cómo Jesús llegaba a las personas que no conocían de él? Jesús, y esto fue lo que yo empecé a estudiar. Yo empecé a ver algo. Cuando ya tú vas trayendo, yo no solamente trabajo con nuestras películas, sino que traemos distribución de otras películas cristianas. Claro. Siempre tratamos de que la iglesia las adopte y que lleve personas que no conozcan a Cristo al cine. Y yo lo que pensaba era, Señor, ¿cómo podemos nosotros llegar al cine, que es un espacio secular, de una manera evangelística? Entonces, ¿cómo Jesús lo hizo? Jesús hizo lo siguiente. Jesús a los de afuera, como él lo llama, a los de afuera les narraba parábolas. Y a los discípulos les explicaba la parábola. Entonces, el mensaje a los discípulos era explícitamente bíblico. El sembrador es el padre que salió a sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios, se lo dijo. Pero a los de afuera no le dijo eso. A los de afuera le dijo, el sembrador salió a sembrar la semilla. Ahora, él tomó la parábola, pero no es la parábola por la parábola. Él toma un principio del reino de Dios y forma la parábola, se la dice a las personas, por lo tanto el principio del reino de Dios está siendo incrustado en la persona y después les hace una pregunta para que ellos se quedaran pensando, un statement que era como que chocante. Claro. Lo sigues ahí, ¿verdad? ¿Qué yo hice? En algo como Los Mecánicos. Todo lo que yo hago, a mí me dicen, es cristiano, todo lo que yo es cristiano. Surge de mi principio de... Que alguien que es cristiano. O sea, la película no se convirtió. ¿Me entiendes? La película no recibió a Jesús, yo recibí a Jesús. Exacto. Entonces, ¿qué yo hice? Yo tomé Hebreos 11:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya eso me conectaba con el asunto racing. Yo decía, ok, nuestra vida es como una carrera. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Escribí el personaje de la muchacha, que ya tiene el peso de la culpa. El personaje del joven, él tiene el peso de resentimiento. El antagonista tiene el peso del odio. Y cada uno de ellos tiene que lidiar con ese peso en la carrera de su vida. Y tomé una escritura bíblica y en lugar de decírtela, te la ilustré con los personajes. Una parábola. Ahora, al final de la película, cuando tú veas la película, aparece, conoce tu verdadero legado. Hay una frase, hace una pregunta y hay una página de internet que tenemos donde la persona entra y ahí entonces yo te hablo el mensaje tal cual. A los de afuera la parábola, la buena semilla que fue impactada va a entrar a esa página y en esa página yo te voy a hablar. El legado que Jesús dejó por nosotros, el legado más grande que tenemos todos es el amor. Y el amor más grande es el amor de Jesús. Y ese es el amor que Él quiere depositar en tu corazón. Spoiler alert, loco. Spoiler. Eso fue un super spoiler. Lo editamos. No lo vas a ver. No, pero no parte de la película. Pero a lo que voy, no, pero te lo traigo porque es un buen a veces no conocen la Duro, intención. Claro. Y entonces te puedes confundir. Es que Julio se está haciendo una película secular. Tú piensas lo que sea. Tú quieras. Claro, piensa lo que tú quieras. El mensaje se está llevando de una manera. Ahí es que viene. ¿Cómo Dios me puso en el corazón contarlo? Pues yo lo enseñé en cierta ocasión. ¿Cómo tú llevas a alguien del entretenimiento a la transformación? Tú tienes que entender que tú vas a sembrar una semilla. Y la semilla que tú siembras, dependiendo del terreno que caiga, va a dar un fruto. Claro. Ahora, lo importante es ese fruto, la buena tierra, que la podamos mantener. Y que podamos pastorearla y cuidarla. Entonces,
eso es lo que estoy probando con las acciones y me estoy corriendo un riesgo. Y se corre un riesgo por eso mismo, porque quizá la gente no entiende unas cosas. Pero no es solamente la película, recuerda, es el proceso detrás de la película. No, claro. ¿A quién tú contratas? Entonces, si tú ves, y tú que has estado en varios de los proyectos, tú ves un chief en esa película específica, en el tipo de persona que está en la película, porque era una película evangelística desde su concepción, desde su producción hasta su lanzamiento. Tiene el contexto evangelístico. Entonces yo oré, Señor, ¿a quién tú quieres ministrarle en esta película? A fulano. Entonces tuvimos en un momento, teníamos entre dos actrices para un personaje. Y yo decía, Señor, ¿cuál tú quieres? Y me dijeron, estábamos todos ahí reunidos. Julio, decide, ¿cuál de las dos? Y habían personas cristianas y personas no cristianas. Y yo digo, vamos a preguntarle al Señor. Vamos a orar. Y empezamos a orar. Y los que no cristianos como que, espérate, vamos a preguntarle a Dios quién es la actriz. Y yo estoy así. Y yo vi la imagen de la persona y yo dije, mira, es fulana. Yo no sé por qué. Cualquiera de las dos podían. Y nosotros, así fue que casteamos a ese personaje. Y Dios tocó su vida, ministró su vida. Trabajó en ese proceso porque a la hora de la verdad no es la película por la película, es qué Dios quiere hacer con qué Dios quiere hacer con la película. Ahora, tienes que estar claro en tu identidad. El mensaje no está comprometido. Sigue siendo la palabra. Tú o lo hago explícitamente bíblico o lo hago implícitamente bíblico, pero tiene que tener los principios del reino de Dios y tiene que ser guiado por el Señor. Y realmente no es sencillo. Uno tiene que estar todas las mañanas orando yo, Señor, Padre, guíame. Porque volvemos, es como cuando Dios te dice, se acabó, y tú ahora te dice, ok, vas a hacer esta película para llegar a los de afuera. Y yo, Señor, ok, ¿cómo la hago? Tienes que llegar a donde ellos están. No solamente físicamente, pero espiritualmente. ¿Dónde ellos están? En las tinieblas. ¿Cómo los vas a atrapar? Bueno, con los carros, con la comedia familiar. Y por otro lado, estás impactando. Hay una industria que tú tienes que... Y también estás llenando, exacto. Esa industria está... Entonces, correcto. Y tú empiezas a mostrar, mira, hay otro tipo de comedia que podemos hacer. No necesariamente la que tradicionalmente se hace más picante. Mira, no, hay una comedia familiar y como le va bien, en el nombre de Jesús estamos declarando que le va bien, se empiezan a convertir en parámetros. Oye, si se pudo hacer una comedia más familiar, vamos a empezar a hacer comedia un poquito más familiar, porque otra gente lo hace. Y ahí empiezas a mover un poquito el barco. Sí, abrir caminos también. Sí, y no necesariamente lo que tú lo estás pensando. Yo no estoy pensando, voy a abrir un camino con esto. Yo estoy pensando, Señor, guíame, por favor. No, claro. Pero te abre. Está abriendo el camino para posibilidad de llevarle un mensaje como el que estás trayendo tú con esta película. Exactamente. Cuando un evangelista va a un grupo étnico específico, tú tienes que empezar a tomar el mensaje, no comprometes el mensaje, pero tienes que comunicarlo en un lenguaje que ellos te entiendan. Eso es bien importante. Si no me equivoco, Pablo dice algo así en sus cartas, ¿no? Sí, para el judío me dice judío, para el griego me dice griego, y la gente piensa que es su esencia, ¿no? Es la manera en que se comunica. Claro. La manera en que se comunica. Yo me comunico con ustedes hoy de una manera. Yo estoy acá más relajado y ustedes un vacilón, la pasamos bien. A lo mejor en otro medio me ven más serio. Claro. A lo mejor en un medio secular promociono otra parte. A lo mejor no les voy a hablar de parábola, no lo entienden, no lo saben. Claro. Entonces, en ese momento que tú empiezas a tomar el mismo mensaje y empiezas a impactar otro medio. Sí, a manejarlo de diferentes maneras, duro. Ahora, el mensaje no lo comprometes. No, es la palabra y tiene que ser la palabra. Sí. Y en los principios de uno como persona, exactamente, como persona, es representar a Jesús donde quiera que esté. O sea, la experiencia tiene que ser consistente. Claro. ¿Esta es tu primera película de esta manera? ¿La trabajaste así? Mira, como director sí, como escritor no. Como escritor yo tuve la oportunidad de escribir. Yo escribí Marcelo, que es una película que, es verdad, que actuó Molusco. Molusco sale en Marcelo. Y cuando a mí me contratan para hacer esa película, me contrataron porque yo había escrito la de Richie Ray Bobby Cruz, que esa no ha salido todavía. Ahí me contrataron para escribir... Bueno, me contrataron Richie Ray Bobby Cruz fue después. Me contrataron Marcelo y de Marcelo llegué a la de Richie Ray Bobby Cruz. Pero yo escribí Marcelo y yo escribí los principios de paternidad. ¿Cuánto tú luchas por eso? ¿Cómo se ve una familia desde el punto del reino de Dios? La honestidad, ¿cómo tú la manejas? Y empecé a colocar los principios del reino de Dios en esa película. Y así fue que empecé a probarlo. Y empecé a verlo con menos riesgo, porque no soy yo el que está dirigiendo. Pero tú empiezas a verlo. Y cuando tú empiezas a verlo, oye, pero esta película de Molusco es diferente a las otras. Y todo ese tipo de comentarios. Yo digo, diantre, Señor, eres tú. ¿Cuán difícil es escribir? ¿Qué está pasando en tu mente cuando estás escribiendo? O sea, tú ves la persona... O sea, tú, por ejemplo, Marcelo o whatever, o la que escriba,
¿Tú ves la persona que tú quieres que le proyecte ese personaje? ¿O cómo tú lo...? No, ¿Qué hay en tu mente escribir ahí? es una de las cosas más difíciles. No es como operar, pero casi para mí. Ajá. No, cuando tú estás escribiendo, tú la mayor parte del tiempo no sabes qué estás haciendo. Estás tratando de ver qué vas a hacer. Y empiezas a hacer algo y de momento lo lees y dices, qué porquería. Acabo de escribir, después vuelves y lo cambias. Eso pasa con todo. Sí. Y hay días que tú te sientes, wow, esto vino del Empezado, cielo. Wow, y al otro día lo lees y tú dices, esto vino, ¿de dónde vino esto? Entonces me toma 3-6 meses escribir un guión, ¿me entiendes? Wow. En la película que hicimos en México, el guión nos tomó un año y pico escribirlo. Y eso era, tú vas escribiendo y en momento tú lees la escena y se siente bien, ¿verdad? Está comunicando lo que tú quieres comunicar y todo. Y de momento el otro día la lees y tú dices, diantre, está bien aburrida. Entonces tú estás todo el tiempo en esa lucha y acá, señor, guíame, ¿qué tú quieres que yo haga? Como este personaje. Yo acabo de terminar un guión ayer y es lo mismo. Y era como que, ok, ¿aquí qué hago, señor? ¿Qué hago? Y me pongo a ver investigación, me pongo a ver cómo lo hacemos nosotros los seres humanos, pero estás todo el tiempo en esa. Todavía yo no sé qué actor lo va a hacer. Ahora, una vez yo veo el actor y si he trabajado antes con el actor, me ayuda en la escritura. Ok. Porque ya sé las cosas que hace el actor, ya sé hasta dónde lo puedo llevar y cómo se maneja, y hay veces que eso me ayuda. Pero hasta cuando no tengo en mente quién, invéntatelo. A ver. ¿Tienes alguna rutina o como un espacio que tú dices, pues mira, pues yo pongo tal musiquita para inspirarme, lo hago tal hora del día, 4 horas, no sé? Pues mira, sí, yo escribo... Trato de escribir primero de hacer otras cosas porque una vez empieza mi vida pues es bien difícil, necesito estar tranquilo. Yo me voy a la terraza en mi casa, yo vivo en una parte de campo, entonces me pongo ¿verdad? Con la imagen de campo, tengo que sentir abierto, tú sabes, no puedo sentirme encerrado. Si me siento encerrado como que la cosa no. Abierto, ahí pongo música, siempre pongo música, ya sea... No me juzguen, ya sea música de adoración o música... la de adoración es de Dios, pero pongo otro tipo de música clásica. Claro. Relax, sí. Yo uso todo tipo de música que me gusta. Claro. Y la pongo ahí dependiendo... Sí me gusta hacer esto. Dependiendo de las escenas que esté escribiendo es el tipo de música que pongo. Brutal. Eso está interesante. Entonces, por ejemplo, si voy a escribir, cuando escribía las escenas de carrera, pues ya tú sabes que yo estaba colocando música. Y yo estoy... Corte A, fulano mira. ¿Entiendes? Esto cuando quiere música más, escenas más tristes, pues pongo otro tipo de musiquita. Qué brutal. Sí, siempre necesito tener algún tipo de ritmo en mi mente. Y siempre, ¿verdad? Mi proceso oro antes, pero durante estoy escribiendo, pues le pregunto al Señor, le tiro cosas a Dios. Y este personaje, ¿qué tú crees? Señor, pero es que esto se ve medio aburrido. Y empiezo a hablar con Dios y de ahí surgen ideas, a veces no, pero sí me gusta preguntarle al Señor y tirarle ideas y sentir que soy parte de un proceso creativo mayor que solamente yo. Cool. Qué duro, me gusta. Escritor. No, de todo, el hombre hace todo. ¿Y cuándo vas a actuar en una? No. Tú cogiste el curso, ya tú eras parte del equipo de teatro. A mí yo es escribir y dirigir, eso es lo que a mí me apasiona. Okay. Yo soy productor porque nadie me quería contratar como director. ¿Hay alguna de las dos que tú digas, no, esta es mi favorita? Mira, me han hecho esa pregunta y nunca he logrado... Ok, yo he escrito cosas que no he dirigido. Okay. Yo prefiero dirigir lo que escribo, lo prefiero 1000 veces, pero yo nunca he dirigido algo que no he escrito. Entonces no he tenido la experiencia de que tú escribas un guión y yo lo dirija. ¿Y ha pasado al revés? Exacto, yo he escrito y tú has dirigido, eso ha pasado. Ok, ¿cómo se siente eso? Horrible. Yo no me lo imaginé de esta manera. Sabía que iba a decir algo así. No era así, no era. No, y estoy muy agradecido de las oportunidades de escribir y todo. Claro. Pero cuando a mí me gusta, cuando yo escribo, yo veo el mundo de cierta manera. Cada director ve el mundo de una manera específica. Si yo le doy un guión a los tres van a hacer una película diferente, con la misma historia, pero se va a sentir diferente. Entonces, cuando yo escribo, pues ya yo estoy pensando, ¿sabes?, en el mundo que estoy creando. Y después cuando otra persona lo hace, pues obviamente no es mi mundo, es el de otra persona. Entonces eso es como que... Yo no lo escribí así. Está toda esa dinámica. Corriendo como que yo no me lo imaginé de esta manera. Como que yo lo pensé aquí, pero... A mí me pasó una vez, yo escribí un personaje,
yo respeto mucho los personajes femeninos, ¿verdad? Mi mamá fue madre soltera. Después mi papá, gracias a Dios, se reconciliaron y regresó. Tengo una hermana. O sea, entonces, las mujeres en mi vida son muy importantes. Y yo escribí un personaje en una película, no voy a mencionar, en algún lugar del mundo, la escribí. Y yo escribí ese personaje de una manera y el director había vivido una experiencia similar. Y entonces lo que hizo el director fue que hizo la película desde su punto de vista masculino y el personaje femenino era el malo. Y yo me molesté tanto. Porque yo decía, oye, ya la linda, ella es la mala. Y yo no escribí el personaje para que fuera la mala. ¿Me entiendes? Pero como él había tenido una experiencia, pues la proyectó como mala. Y eso fue uno de los momentos que yo sentí que me agarraste el personaje. Oye, me la juzgaste, me la dañaste. ¿Sabes? Yo la escribí diferente, ¿me entiendes? Eso está muy duro. Eso está fuerte. Eso fue después viendo la película. Viendo la película. No, viendo la película yo la vi yo. Yo no le escribí así. Porque la vida no es tan fácil como que ella es la mala y tú eres y él es el Se bueno. ve la cara de uno bien celoso. Mira ahora ella es la mala. Tú eres el santo. ¿Entiendes? Porque la vida, la realidad es que a veces nosotros decimos, fulano hizo esto por tal cosa. Y cuando tú realmente ves, la vida no es tan sencilla. Sí, no es black and white. O sea, tú empiezas a ver, mira, pensó esto, se equivocó. Claro. Lo que tú hiciste también tienes un aspecto de culpa en el asunto. Claro. Y más cuando es en situaciones de pareja. Siempre hay dos personas involucradas. Y entonces, pues sí me pasó esa experiencia así y fue... Ay, papá. Me hizo repensar si quería seguir escribiendo. Mencionaste que no actuaría, pero ¿has plasmado en alguna de tus películas alguna parte difícil de tu vida? Sí. Bueno, todos los personajes tienen algo de mí. En Creeré está literalmente mi testimonio. Entonces, esa parte... un poquito de eso. En Creeré son 5 historias verídicas del poder sobrenatural de Dios. Entonces, mi esposa y yo no podíamos tener hijos. Estuvimos 10 años creyendo por eso. Y yo no necesariamente tuve las mejores actitudes en ese proceso. Wow, okay, dale. Entonces, la película, yo lo que hice, esa historia específica, yo no escribí el primer draft. Yo contraté a un amigo escritor muy bueno y yo le dije, entrevista a Viviana, que es mi esposa, yo te voy a decir mi parte y tú escribes. ¿Sabes? No quiero contaminarlo yo poniéndome lindo. Y él le escribió. Y yo respeté su propuesta, lo que él escribió, yo ajusté, ¿verdad? A nivel de estructura y demás. Y cuando tú ves la película, hay unas actitudes que yo tomé que no son buenas. Y algo que me pasa mucho, cada vez que yo veo una escena específica de Creeré que ella... La esposa está sufriendo y el esposo está en otra actitud y se da cuenta de unas cosas que el esposo lo hace Gaby Alicea, que hace mi personaje, y mi esposa hace de su personaje. O sea, mi esposa hace de ella misma. Cuando yo estaba en el set filmando esa escena y yo lo vi, fue como tú verlo desde la perspectiva de Dios. Porque tú te saliste y tú dices... Y yo dije, diantre, yo empecé a llorar por la manera en que yo traté ese momento. Y cada vez que yo veo esa escena, yo empiezo a llorar. Y empiezo a llorar porque yo siento que mi actitud, yo fallé a mis votos matrimoniales. No tenía nada que ver con adulterio ni nada. Simplemente de dejarla sola, de no estar ahí para ella. Y yo sentí que yo fallé a mi pacto. Y yo miro ahora y la película me ayudó a que cuando yo la veo, ahí en ese momento recibí la convicción de que yo fallé a mis pactos matrimoniales por haberla dejado sola a ella con la lucha. Y yo no apoyarla en esos momentos. Entonces, quizá para la gente lo puede leer de distintas maneras. Para mí, cada vez que la veo, es como... Yo empiezo a llorar. Yo empiezo a llorar. Wow. Qué brutal. Brutal, pero me refiero a como que qué fuerte. Claro. Pero, ¿verdad? También qué cañón que tú pudiste tener esa experiencia de tercera persona de la situación. Es otra cosa. Porque nadie... Tú no puedes verlo. Nadie va a ver eso. Nadie. Gente así como tú. Entonces, yo creo que fue bien dirigido por el Señor para traer sanidad a nuestra vida también. Más en mi corazón y yo ajustar un poquito la perspectiva de cómo veía ciertas cosas de Dios, porque yo siempre me movía de una manera y no me di cuenta el daño que le estaba haciendo a mi esposa involuntariamente. ¿Me entiendes? No podíamos tener hijos. Mi esposa quería que nos hiciéramos las pruebas, que hiciéramos toda esa dinámica y yo no, en el nombre de Jesús vamos a estar, yo no voy a meterme en nada de eso. Y esa actitud que suena bien, porque suena, tú dices, no, estás en fe.
¿realmente estoy en fe? ¿O estoy en obstinación? ¿O estoy en orgullo? ¿Me entiendes? Y la realidad era que yo estaba en orgullo, no quería aceptar ciertas cosas. Y cuando tú lo ves en pantalla, y más cuando tú lo ves en carne y hueso, ellos dos ahí, ver a Gaby Alicia haciendo de mí, y ver a mi esposa, literalmente a mi esposa actuando la escena que vivimos en la vida real. Eso a mí me rompió, me rompió positivamente de decir... Claro, sí. Decir, diantre señor, yo fallé. ¿Qué fue? Wow. Creeré, la pueden ver. Sí, no, ahora yo la vi con mi familia, pero definitivamente la quiero ver de nuevo. No sé cuándo, pero la quiero ver de nuevo con esa perspectiva. Porque pues tú lo ves como una historia, pero cuando yo le he dicho también esto mucho, cuando hay problemas de la sociedad que uno ve lejano, pero cuando uno lo piensa, y si es un familiar tuyo, y si es un amigo tuyo, totalmente, la perspectiva de las situaciones cambian, no sé. Mira, te voy a traer un ejemplo de eso. Nosotros en México teníamos el director de fotografía ruso y el asistente de él ruso. Cuando nosotros estábamos filmando, explotó la invasión de Rusia en Ucrania. Y tú verlos a ellos llamando a sus familiares, porque estamos hablando de que son dos pueblos hermanos. Ellos tienen amigos en Ucrania y ellos viven en Rusia. Tú verlos a ellos llamando en medio de la filmación, dame un segundo, pues están tratando de conseguir a sus familiares porque estamos en medio de una invasión. Porque ahora mismo Putin acaba de cerrar la frontera, mi familia no puede salir. Estoy tratando de que mi hija llevarla a Alemania, donde está su tío. Cuando tú empiezas a ver eso aquí, claro, ya eso dejó de ser el mundo. Ahora es un amigo. Entonces nosotros oramos con ellos y se convirtieron en muy buenos amigos. Pero tú ves la lucha de que ahora no puedes regresar. ¿Cómo maneja toda esa dinámica? Y no es una persona aparte. Es la persona que tú tienes al lado. Que estás al lado. Una persona que tú ayudaste a conseguir su visa de trabajo en Estados Unidos. Y tú dices, Dios mío, esa persona puede mantenerse en Estados Unidos solamente por la visa de trabajo que tiene, que tú me permitiste a mí ayudarlo para eso si no estuviera en medio de una guerra. O sea, tú empiezas a ver otro tipo de cosas de Dios, no tuya, de movidas de Dios, que tú dices, espérate, el mundo no es tan pequeño como yo pienso a nivel de que es este mundo y ya estamos bien, eso allá los ucranianos. Sino cuando tú lo ves hablando con la amiga y él llorando de que la amiga está encerrada en la casa porque están escuchando los rusos llegando. Aquí. Te cambia un poquito la perspectiva. Entonces cuando tú haces este tipo de películas, los mecánicos llegar acá, que piense lo que sea, que vaya a pensar, cuando tú empiezas a ver la realidad del dolor del ser humano independientemente de dónde se encuentre. Independientemente... Parecen tremendos artistas, tú no sabes la lucha que tienen en su vida o tremendos profesionales, uno no sabe. Cada quien tiene su lucha. Mi trabajo es demostrar el amor de Dios donde quiera que esté y buscar la manera de buscar y encontrar lo que se había perdido. Wow, bello. ¿Y eso? Wow. Eso. Bello. Buenísimo. Genial, hermano, de verdad. Oye, faltan los aplausos. Yo no escucho los aplausos hoy de acá. Muy duro. Julio, estás estrenando dos películas, estás estrenando una en enero ahí están, y febrero. ¿Qué sale ahora en enero? Enero, Los Mecánicos. Febrero, Barrote Films. Que yo creo que la de enero tenemos el trailer por ahí. Tenemos trailer de Mecánico. Vamos a verlo. Vamos allá. ¿Tienes popcorn ahí? Déjame buscarlo. Bueno, lo que sí, ¿no? Dale. Linda, te toca la compañía. Lo único que queda de la compañía es el taller y muchas deudas que pagar. Esto está peor de lo que yo pensaba. Ese evento no vale la pena. Este es el deporte que más gloria le ha traído a Puerto Rico. Actualmente tenemos más de 30 récords mundiales. Lo que pasa es que aquí no le dan el valor que se merece. El premio son $50,000. Con ese dinero puedo salvar el taller y poco a poco levantar la compañía. Tú ni siquiera sabes lo que se necesita para correr en ese tipo de eventos. Mecánicos racing y un chofer. ¿Y dónde están que no los veo? Qué buen show. Están votados. ¿Cómo que estamos votados? Nosotros somos las estrellas del canal. Dije que no firmaras ese contrato, caramba. La doña nos ofreció $10,000. Y lo único que quiere es que nosotros supuestamente preparemos un auto y corramos un evento. Nosotros no sabemos nada de carros, no sabemos nada de racing y no somos mecánicos. Bienvenidos a No Hay Liga. Soy Linda Rivera, un placer. Linda. ¿Con quiénes son los mecánicos que vamos a estar trabajando del taller? Porque claro, tenemos que ponernos al día con ellos, simplemente para saber qué saben. No tenemos mecánicos, pero con profesionales como ustedes. Claro, tú sabes la que hay, claro que sí. Chacho, como nosotros nadie. No tiene mecánicos, loco. Yo no nací para estar metido a un carro lleno de carro. ¡Prende!
No hace nada, estudiando, no hace nada. Nosotros tenemos que hacer lo que hace todo hombre verdadero. ¿Ustedes dan servicio de mecánica a domicilio? Doctora, un gusto tenerte en el equipo. ¿Qué es lo que dices? Que son 20 pesos. Se escucha bien. Yo te dije que nosotros somos los duros en esto. Los duros. Vamos a probarlo. Muchachos, vamos a enseñarle a estos tipos quiénes somos nosotros. Busquen YouTube, ¿cómo que se hace eso? Que él va a ¡Papoy, Luis! ¡Luis! ¡Bájate! Creo que encontré el problema. La fuerza F que produce el torque es variable. ¿Qué pasa? ¡Todo fuerte! ¡Baja ahí! Con esto es lo que yo le voy a ganar en la competencia. Eso es lo que yo hago, ganar. Ya estuvo Luis. Luis estuvo el día del evento. Chillando goma, Luis. Papi, mira, yo me monté en un carro. Ajá. No sé si te acuerdas de eso. Yo me monté en un carro grabando a otro carro. De verdad. ¡Qué duro! Chacho, y cañón, loco. Me gusta que nos enseñen al carro. En el trailer. Y yo ahí. Ajá, ¿verdad? No tratando de completo. adivinar. Exacto. Yo Sí, creo sí. que sé cuál es, pero ahora quiero ver la película para ver si Tú tienes que ver la película. Socorrillo, los queremos ver allí en enero. 19. Enero 19. Más vale que estén ahí. Y ahora, y en febrero sale Barrote. Barrote Films el 23 de febrero. 23 de febrero. Back to back, papi. Sin bajarle. Barrote es la que es basada en una prisión, ¿verdad? Exactamente, la historia de un grupo de confinados que empiezan a hacer películas clandestinamente con los recursos que tienen en la cárcel. ¡Qué duro! Es ese vibe. Entonces las películas están haciendo la de Noé, David Goliat. Papi, ahí salen ahí sale Keropi. Indio Mar. Sale Indio Mar también. Ay, Keropi, Gaby Alicea. Yo espero que para la próxima salga Behind the Mayo, ¿viste? Juan de No sé, Montreal, Julio. vale, Pero vale. sí. En el pero background por La tiro por ahí, la tiro por ahí por si acaso. La línea que practicamos, la línea. Mira, pues. Ajá, sí, cuéntame. Métete aquí. Tengo la pistola aquí. No. Nos vemos bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oscar. Esa es una actuación de Oscar. Se paró los pelos. Dios mío. ¡Wow! Tenía un mensaje implícito ahí, lo que faltó. Lo explicamos ahorita. La parábola. No, La parábola. No, la parábola del actor. Julio, gracias por estar con nosotros, hermano. De verdad, un placer para nosotros. Mucho éxito en lo que emprendas. Sabemos que Dios está contigo, que la intención de Dios contigo es súper genuina, es algo único. Y estamos súper orgullosos, de verdad. Yo veo los trailers y yo me siento súper contento. Los trailers, dije tenis, no sé, dije tenis, me fui al garete. Me siento súper orgulloso, hermano, porque es algo diferente. La calidad de esta película, yo la veo, esto se ve súper ready, la dinámica y la vuelta, me encanta muchísimo. So, de verdad, te felicito, mucho éxito en todo lo que hagas de aquí para adelante. Y para la próxima película, Luis, Juancho y Elías, para que lo pongan por ahí. Gracias a ustedes. Para mí es un honor compartir con ustedes y los bendigo. Producción está ahí, llega también. Bueno, mira, Jorbert, No, pues préndela, búscate la claqueta y marcamos ahora y empezamos. Yo la tengo. No, gracias, de verdad, para mí es un honor y los felicito por este esfuerzo. Y sigan, nunca se rindan. Si el Señor los puso en el corazón, ustedes olvídense del resto y lancémonos a hacer la voluntad de Dios, porque ese es el verdadero éxito, es hacer la voluntad del que nos envió. Lo demás es lo demás. Pero gracias. Así que vayan al cine, disfruten la película, sigan orando por nosotros. Estamos entrando en un territorio, obviamente, que ha sido amarrado por el enemigo y sabemos que Dios nos lo entregó. Así igual que nosotros, a muchos compañeros más que están ahí día a día metiendo mano, así que ténganos ahí siempre en sus oraciones. Para adelante. Redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir? Pues en Facebook, Instagram y TikTok, Julito Román. Instagram, Julito.Román. Los Mecánicos, la película tienen Los Mecánicos Movie.
Creeré Movie y Barrote Films también pueden seguirla por ahí. Zumba, así que dale por ahí rápido, comparte, dale por ahí, share a eso. Y macho, mira, invéntatela, invita a un pana tuyo. Mira, el 19 de enero tengo una cita contigo, compré una taquilla. ¿Cuánto va una taquilla? Una película de carro, racing. Papi, tú eres así racing, papi. Vamos para allá, aunque corra bicicleta. No, y después le miran, yo creo que tú no eres. No te voy a llevar. No, pues Citito. ¿Cómo que no? ¿Qué tú crees? No, vale, vamos, a ver tú ves. ¿Quieres ver un McLaren bien de cerca? Como no? Papi, ahí lo llevas para allá. ¿Qué fan de Fury? Los mecánicos, papi, Gracias a la audiencia por estar con nosotros conectados. Dele share, comente, suscríbete a YouTube que sale de gratis. Los amamos un montón. Redes sociales por acá. En Instagram, Facebook y en TikTok estamos como Behind the Mic. Denos follow en todas las plataformas. Si nos estás escuchando en Spotify. Hola. Denle follow. Para que sigan atentos a todo lo que estamos haciendo ahí. Me pueden seguir en mi Instagram como _EliasHN. John Chexter, Instagram. Luis Antonio Music PR en Instagram. Nos vemos con Dios. Nos vemos.